Vamos a revisar entonces ahora el banco final, que es el, llamamos banco nivel uno, que son las preguntas que vamos a dar respecto a todos los temas para evaluar cómo se han entendido todos los temas que hemos trabajado. Vamos con la primera entonces. No ha ido muy bien. ¿Cuál es el más importante factor inhibidor de la prolactina? Entonces recordemos que el factor inhibidor de la prolactina, la dopamina, llamado PIF, factor inhibidor de la prolactina específico, ¿no? Que es producido en el hipotálamo. ¿Cuál es la mayor reserva de energía en kilocalorías que existe en el cuerpo humano? Entonces siempre va a ser el que da mayor cantidad de ATP, que es los triglicéridos. ¿Cuáles de las siguientes hormonas secreta la hipófisis anterior? Entonces, recuerden que hipófisis anterior, ¿no? Las tropinas. Entonces tenemos las gonadotropinas, LH-FSH, tenemos la corticotropina y tenemos la prolactina, ¿no? Acá faltaría solamente la tirotropina, somatotropina y la LH. La leptina se sintetiza entonces en el tejido adiposo, ¿no? Que nos va a ayudar a generar saciedad, y en los pacientes obesos, en muchos de ellos, hay resistencia a la leptina. La prolactina entonces es una hormona proteica de tipo polipeptídica, ¿no? Es una proteica de tipo polipeptídica, característica como insulina, glucagón, ACTH, mientras que, por ejemplo, el neuropéptido clásico va a ser la oxitocina, la vasopresina y aminoacídicas, catecolaminas y las hormonas tiroideas. Mujer de 40 años acude a consulta externa por nerviosismo, adelgazamiento, hiperfagia, intolerancia al calor, piel caliente, hiperhidrosis. Entonces el paciente tiene una tirotoxicosis. ¿Quién genera fundamentalmente tirotoxicosis? Las hormonas tiroideas, pero de ellas la T3, que son hormonas aminoacídicas, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza? Aminoacídicas. Mujer de 35 años, procedente de Lima, con tumoración nodular tiroidea. Entonces tiene un tumor tiroideo, un nódulo tiroideo, indoloro, crecimiento lento. Entonces, ¿no? Nódulo tiroideo, indoloro, crecimiento lento. TSH normal. Cuando la TSH está normal, entonces nos indica que sí podría ser una neoplasia maligna. Las TSH subnormales, o sea, por debajo de lo normal, podrían ser hiperfuncionantes, y una gammagrafía nos va a demostrar que son captadores, y entonces eso descarta que sean malignos. En este caso es normal y tiene anticuerpos antitiroideos negativos, es procedente de Lima. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene buen aporte de yodo. Por lo tanto, a esa edad, ¿no? En el pico de edad entre segunda y tercera década, lo más probable es que sea un carcinoma papilar. Los carcinomas papilares tienen dos picos, fundamentalmente el pico de segunda y tercera década, mujeres no encapsulados característicamente, en zona de buen aporte de yodo, crecimiento lento, indoloro. Varón de 56 años que presenta pérdida de peso de 6 kilos. En el último año, cambios de voz, o sea, cambio de voz, incremento de volumen de la glándula tiroides, ¿no? A predominio derecho, o sea, no adenomegalias. Es un tumor, ¿no? Con características malignas, donde la pregunta es, ¿no? Que en el preoperatorio, ¿qué examen sería de elección? Entonces, hacer una ultrasonografía con biopsia, porque no tenemos un diagnóstico preciso y es mejor entrar sabiendo si esto es papilar o es anaplásico o es folicular. ¿Cuál es la hormona que se encuentra disminuida en la cetoacidosis? Entonces, la cetoacidosis diabética, complicación aguda, tiene ausencia absoluta de insulina. Por eso que hay una intensa lipólisis, ¿no? Una intensa lipólisis que va a producir acetilcoenzima, y esto va a generar la energía necesaria, pero va a generar cuerpos cetónicos. En la diabetes mellitus tipo 1 y 2, la hiperglicemia en ayunas se produce fundamentalmente porque cuando es en ayunas, lo que prevalece es una gluconeogénesis hepática incrementada o aumentada.
Mujer de 46 años, obesa, diabética en tratamiento irregular, o sea, es una paciente diabética irregular. 8 días antes de su ingreso presenta polidipsia poliuria, o sea, es obesa, polidipsia poliuria, tiene cefalea, tiene dolor abdominal difuso y además sensorio deteriorado. Entonces, entre la posibilidad, ¿no?, que tiene, obviamente, la cetoacidosis, donde el dolor abdominal es un síntoma para sospechar que eso es cetoacidosis, ¿no? El deterioro sensorio, que uno podría pensar, pero no tenemos la opción, pero en coma hiperosmolar, o sea, un estado hiperosmolar, definitivamente puede ser, pero también puede ser. Acuérdense que puede haber deterioro sensorio en la cetoacidosis cuando la acidosis es severa, o sea, menos de 10 de bicarbonato. ¿Cuál es la prueba que se utiliza para confirmar el diagnóstico de diabetes mellitus? O sea, la confirmación se hace por hemoglobina glicosilada, ¿no? Claro que esto es mayor o igual a 6.5, ¿no? 6.5, idealmente, es la mejor respuesta. Entonces, la prueba que se utiliza para confirmar es básicamente la hemoglobina glicosilada. El diagnóstico de la diabetes mellitus, ojo que acá uno podría tener la duda de decir, ¿no? ¿Cuál es la prueba de confirmación después de una glucosa primera en ayunas? Ahí sí sería una segunda glucosa en ayunas. Pero la pregunta es directa. ¿Cuál es la prueba para confirmar el diagnóstico? La prueba confirmatoria siempre va a ser hemoglobina glicosilada. El diagnóstico de diabetes mellitus se puede realizar cuando, entonces se realiza el diagnóstico cuando la glucosa es mayor a 126 en ayunas. Recuerden que para la ADA internacionalmente puede ser una sola. La recomendación de hacer una segunda prueba es guía nacional. En un diabético, la combinación de hiperglicemia mayor de 300 y ausencia de lipólisis con cetonuria describe un estado. Esto es una pregunta un poco tirada de los pelos, obviamente nos descarta, ¿no?, un cetoacidótico, no es un mixto tampoco, no es un ayuno prolongado, y no existe el término hiperglicemia reactiva, existe el término hipoglicemia reactiva. Entonces ahí hay un error. Entonces la única posibilidad es el hiperosmolar. Las manifestaciones clínicas como náusea, vómito y dolor abdominal, miren, asociado a polidipsia y poliuria en un paciente diabético es diagnóstico, no es que sea diagnóstico, es sugestivo en un paciente que se descompensa de cetoacidosis diabética. Más que hiperosmolar, porque el hiperosmolar es neurológico. Paciente mujer de 48 años, obesa, acantosis nigricans, reprogramada para colecistectomía, en exámenes preoperatorios su glicemia sale en 154. La siguiente medida, entonces, si yo tengo un primer examen positivo, le puedo hacer el diagnóstico, no se recomienda en ese momento definir que eso ya es diabetes, ¿no? Además de que ha sido una paciente que se le ha hecho la prueba, probablemente en ayunas, pero no con las indicaciones precisas. Entonces hay que repetir dentro de las 72 horas una glicemia basal. Paciente varón de 45 años, tipo 1, acude por cefalea, somnolencia, náusea, vómitos persistentes, ¿no? Náusea y vómitos. Al examen despierto pálido, mucosa oral seca, está deshidratado, buena presión, taquicárdico, con taquimnia, extremidades inferiores, tiene una fovea de 2 cruces, tiene un pH menor de 7,3, tiene un potasio bajo, 2,9, tiene un bicarbonato de 15, ¿no?, y una glucosa mayor de 150. Entonces, compatible con una cetoacidosis diabética, clínica gastro y el patrón como para pensar en una cetoacidosis diabética. Varón de 57 años, obeso, consulta por polidipsia poliuria. ¿Cuál criterio contribuye al diagnóstico de diabetes? Entonces, al diagnóstico de diabetes, lo primero siempre va a ser la glicemia en ayunas mayor a 126. ¿Por qué no una glicosilada? Primero que la glicosilada nunca debe ser prueba de screening ni inicial y en todo caso sería mayor o igual a, y no menor. ¿Cuál de los siguientes medicamentos es actualmente considerado la primera línea en diabetes mellitus que no presente efectivamente, que si no hay nefropatía, no toma licor, no es alcohólico y no tiene infusión hepática, entonces la metformina no está contraindicada y por lo tanto puede utilizar la primera línea que es metformina, biguanida, que es la primera elección porque bloquea la gluconeogénesis hepática, que es el principal mecanismo de hiperglicemia.
Paciente de 15 años con náusea, vómitos, boca seca, ¿no? Somnolencia. Entonces tiene náusea, vómitos, está deshidratado, miren la corta edad, somnolencia, presencia, está hipotensa, ¿no? Está con incluso un índice de masa corporal menor de lo normal, una glicemia en 450, pero está acidótico. Entonces, esta es una cetoacidosis diabética. La terapia indicada comprende fluidos, o sea, número uno, está bien, fluidos, y después, ¿qué? Debería ser insulina. Miren que acá uno podría decir, ¿no? La terapia indicada, claro, es fluidos e insulina, aunque hoy con las nuevas indicaciones uno tendría más que duda, ¿no? De darle insulina a este paciente, pero definitivamente habría que tener el potasio. No tengo un potasio que se contraindique, así que le doy insulina en infusión. Paciente varón de 53 años con diagnóstico de diabetes tipo 2, en tratamiento con glibenclamida, sulfoniluria de segunda generación, dosis 5 a 30 miligramos al día. Presenta 2 días de mareo y debilidad, malestar general, sudoración y actualmente sensorio alterado. Síntomas, este de acá, glicopénico, este es un síntoma glicopénico y este es un síntoma autonómico. Así que esto es una hipoglicemia. ¿Qué faltaría? Primero, demostrar que si es diabético, menor de 70. Tiene los síntomas y después que revierte. Eso se llama la tríada de Whipple. Hiperplasia suprarrenal congénita. Ya sabemos que el 90% de ellos están alrededor de ¿qué? De la deficiencia de 21-hidroxilasa. Por lo tanto, los dihidroepiandosteronas y androstenediona se van a ir acumulando. Y entre ellos, la 17-hidrogeprogesterona va a ser la prueba de elección diagnóstica. ¿Ok? Eso es lo que se dosa en la orina. El 90%, como les decía, son deficiencias de 21 hidroxilasa, ¿no? Y lo que más va a fallar es la producción de cortisol y aldosterona. Cuando se produce lesión hipotalámica hipofisiaria, entonces tenemos lesión de hipotálamo que va a producir hipopituitarismo. ¿Cuál es la hormona hipofisiaria que aumenta? Entonces, en un hipopituitarismo todas las tropinas bajan, o sea, corticotropina, somatotropina, tirotropina, ¿no? Pero la prolactina, que no tiene estimulador, esa es la que va a aumentar, porque va a faltar su PIF, que es el negativo. Entonces, la prolactina se incrementa, porque están fallando los liberadores, pero está fallando el PIF también. Y este es el que disminuye la producción y por lo tanto se va a liberar la producción de prolactina. De las siguientes condiciones clínicas, ¿cuáles corresponde a hiperprolactinemia primaria? Entonces, primaria, entonces quiere decir que lo que está fallando es adenohipófisis, ¿no? Lo que está fallando es adenohipófisis, o está fallando el hipotálamo. Entonces, una sección del tallo hipofisiario, obviamente que no va a llegar el PIF, no va a llegar el PIF. Y no tengo acá la número 6, pero debe ser, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no? Es la 4 y la 6, la número 6 debe ser también otra de las causas, ¿no? Causas primarias, ¿no? Como adenoma hipofisiario. Prolactinoma. De las siguientes opciones, ¿cuáles son causas de hiperprolactinemia? ¿No? Entonces, causas de hiperprolactinemia, recuerden que las causas de hiperprolactinemia, ¿cómo se dividen? Pueden ser fisiológicas y no fisiológicas. De las no fisiológicas, la más frecuente es la medicamentosa y las patológicas. Y entonces así tenemos que el hipotiroidismo es una causa, pero no secundario, sino primario. El hipotiroidismo primario. ¿Por qué el primario? Porque es el que incrementa la producción de TRH. Entonces, este no. Insuficiencia renal, sí, porque disminuye el metabolismo de la prolactina. Este sí. El hipotiroidismo primario, justamente lo que decíamos, este sí, incrementa TRH, que es estimulante de la secreción de prolactina. El embarazo, la causa más frecuente de todas, no fisiológica y más frecuente en general. Cirrosis también disminuye la eliminación de la prolactina
Y los agonistas no, serían antagonistas, tampoco esta de acá. Entonces 2, 3, 4, 5 nada más. En una mujer de 30 años con diagnóstico de prolactinoma, ¿qué cambios histológicos se presentan en las células de la hipófisis? Entonces los mamotropos van a estar incrementados, o sea, lactotropos o mamotropos, que suelen ser 10 a 30%. Paciente mujer de 34 años sin hijos, que lleva 5 años intentando salir embarazada. Refiere, miren, oligomenorrea y secreción de leche, ¿no? O sea, muy característico de qué? De una sospecha de hiperprolactinemia. Además, que mancha la ropa. En los exámenes laboratorios usted encuentra valores elevados de prolactina. Entonces, ¿dónde hará usted? No, solicitará un examen en la hipófisis. O sea, la tomografía la va a solicitar de la hipófisis. Es un fármaco antagonista de dopamina que inhibe la secreción de prolactina, ¿no? La secreción de prolactina. Entonces, ¿qué fármaco antagonista de la dopamina inhibe? Bromocriptina, cabergolina. ¿Cuál de los siguientes fármacos puede inducir hipertiroidismo? Entonces, hipertiroidismo, típicamente, ¿quién tiene yodo en su estructura? La amiodarona. Produce un efecto Jod-Basedow. Efecto Jod-Basedow característico de la amiodarona. Produce una tiroiditis con tirotoxicosis inicial. Uno de los siguientes signos no es característico de enfermedad de Graves. Entonces el Graves típicamente tiene mixedema pretibial, la tirotoxicosis, que es el hipertiroidismo, la exoftalmo, que es una proptosis ocular, se llama oftalmopatía de Graves, el bocio difuso hiperfuncionante, pero la macroglosia es característico del hipotiroidismo. En un paciente con diagnóstico de Graves-Basedow, ¿cuál de los siguientes exámenes confirma el diagnóstico? Entonces, para confirmar el diagnóstico necesitamos definitivamente hacer un anticuerpo antirreceptor de TSH o llamados también TSI. ¿Por qué TSI? Inmunoglobulina estimulante de receptor de tirotropina. Y este anticuerpo antirreceptor, como les decía, a veces lo ponen así, da la idea que fuera más bien a negativizar, pero más bien es un estimulador. Mujer de 34 años acude a emergencia soporosa, sudorosa, con fiebre de 40, o sea, temperatura de 40, frecuencia cardíaca de 180, arritmia completa, que sigo pensando que es una arritmia completa, pero bueno, me imagino que debe ser fibrilación, taquiarritmia, etcétera, presión alta, tiroides, aumento de volumen y fascia rubicunda, piel caliente. Estuvo medicándose con metimazol este paciente y dejó de utilizar. Efecto rebote, justo le va a dar una tormenta tiroidea de rebote, una tormenta tiroidea. Tratamiento de la tormenta tiroidea, obviamente hay que hidratarlo, pero lo más importante, darle betabloqueo, hay que darle antitiroideo, hay que darle yodo para bloquear la liberación, captación y liberación, hay que darle corticoide para evitar la conversión de T4 a T3 y el cloruro de sodio, que es la hidratación. Mujer de 50 años que presenta aumento progresivo del volumen de la glándula tiroides, exoftalmo, nódulo tiroideo en aumento, aumento de volumen difuso y liso, TSH indetectable, esto es importante, y un T3 y T4 elevado. Entonces es un hipertiroidismo primario, ¿no es cierto? Típica enfermedad de Graves con su exoftalmo. Mujer de 26 años, gestante de 28 semanas con diagnóstico de hipertiroidismo por enfermedad de Graves. El tratamiento de elección es propiltiuracilo en el primer trimestre y metimazol a partir del segundo trimestre, o ambos, incluso la combinación de ambos. Entonces, por eso que no podemos dejar de mencionar el propiltiuracilo primero y de ahí el metimazol. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones corresponde a un episodio de hipoglicemia aguda? Entonces, la hipoglicemia aguda, acuérdense que tiene síntomas neuroglicopénicos, ¿no? Donde vamos a tener irritabilidad, confusión, que puede ir progresando hasta el coma. Y tiene síntomas autonómicos,
como taquicardia, como hipertensión, como sudoración fría, etc. Entonces vamos viendo, confusión que produce coma, claro que sí. Dice, ¿cuál de los siguientes manifestaciones corresponde? Mientras que hipotensión no, hay hipertensión. Bradicardia no, hay taquicardia. Sudoración sí, pero fría, no después de fiebre. Rubicundez facial no, hay palidez, porque hay vasoconstricción. Entonces, confusión que progresa al coma. ¿Qué consecuencia tiene la deficiencia de yodo en la dieta? Entonces, una deficiencia de yodo en la dieta aumenta la secreción de hormona estimulante y eso produce bocio, progresivamente crecimiento de la glándula, ¿no? Y produce un bocio. Mujer de 32 años con amenorrea e infertilidad secundaria de un año, piel seca, engrosada, pulso lento y aumento de peso. O sea, primero, ahora ya se agregó hipotiroidismo en los 2 últimos años. Ecografía pélvica, útero y ovario sin alteraciones. Dosaje de FSH en 18. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, lo más probable es que tenga un hipotiroidismo. O sea, ha ido agregándose infertilidad, después síntomas de hipotiroidismo, o sea, está haciendo un hipogonadismo, no, hipogonadotrófico, producto de un hipotiroidismo. Mujer de 49 años con intolerancia al frío, ¿no? Ha ganado 4 kilos de peso y se siente lenta. Tiene piel seca, gruesa, alopecia, tiroides no palpable, tiene un TSH en 11.7, generalmente ya no francamente positivo, más de 10, generalmente menos de 10 todavía puede ser, ¿no? Subclínico, un T4 en 2.1 que es casi normal. Desde hace 2 años presenta anticuerpos antitiroglobulina y microsomal. El microsomal es el anti-TPO, ¿no es cierto? El anti-TPO. ¿Cuál es la enfermedad más probable? Entonces, este paciente está yendo a una tiroiditis de Hashimoto. Mujer joven, examen clínico con diagnóstico probable de hipotiroidismo. ¿Qué examen de laboratorio solicitar para confirmar el diagnóstico? Entonces, hipotiroidismo, ¿no? Entonces, estoy con sospecha, debo tener un TSH y un T4 libre. Necesito primero definir si es eutiroideo o no, y para eso necesito siempre el TSH a la cabeza y el T4 libre para ver si hay disminución, hiper o hipofunción. Mujer de 46 años, 6 meses, presenta fatiga, letargia, aumento de peso, a pesar de pérdida de apetito, o sea, está hiporéxico, intolerancia al frío, ronquera, estreñimiento. Hasta ahí todo parece un hipotiroidismo. Se realiza control de hormonas tiroideas y está volando el TSH, T4 disminuido y el electro está normal. Usted inicia tratamiento con levotiroxina. ¿Cuál es la dosis inicial en microgramos por día? Entonces, inicialmente se utiliza 50 para llevarlo a 100, es lo característico. 1.6 microgramos por kilo día, ¿no? Que se empieza siempre con la mitad, que es 50, y se va progresando a 100. No hay contraindicación, ¿no? Si fuera mayor de 50 años, sería 25-50. Si fuera coronario, 25-50. Insuficiencia suprarrenal. La insuficiencia suprarrenal crónica también es llamada como, o sea, la insuficiencia suprarrenal crónica es llamada también como enfermedad de Cushing, característico de la insuficiencia primaria. Mujer de 40 años que presenta astenia muy cardinal para la insuficiencia suprarrenal. Debilidad, náusea, vómitos, síntomas gastrointestinales clásicos de hace un mes al examen, hipotensión, coloración oscura de la piel, hiperpigmentación. No tengo ninguna duda ya que esto es Addison. La hiperpigmentación de la piel va hacia enfermedad de Addison, la hiponatremia. Nódulo tiroideo. Entonces, ¿cuál de las siguientes alternativas es la más adecuada para el diagnóstico definitivo de un nódulo tiroideo? O sea, no te pregunta por todo el proceso, sino en el diagnóstico definitivo pasará por hacerle una punción, aspiración con aguja fina, final. La obesidad mórbida aumenta significativamente el riesgo entonces definitivamente me va a incrementar el riesgo cardiovascular, específicamente de hipertensión, diabetes, dislipidemia, enfermedad coronaria. Según la Organización Mundial de la Salud se define obesidad clase 2, ¿no? La que está entre 35 y 39.9.
¿Cuál es la alteración principal de la enfermedad de Cushing? Entonces, la enfermedad de Cushing, si es enfermedad, es que produce un ACTH a nivel hipofisiario. Entonces, va a ser ACTH elevado de nivel hipofisiario, ¿ok? Entonces, producido en la hipófisis. La enfermedad de Cushing, recuerden que es un adenoma corticotropo. ¿Cuáles son las características clínicas acá del síndrome de Cushing? Las características clínicas más saltantes, recuerden que es plétora facial, miopatía proximal, estrías violáceas y fragilidad para sangrar en la piel. Entonces, debilidad, estrías, está muy bueno. Atrofia palidez, no. Estrías cutáneas violáceas, está bueno, pero la hipotensión, no. Hirsutismo, palidez generalizada, podría ser. Obesidad central y plétora facial. Esta es la más bonita, ¿no? No, porque acá hay debilidad muscular, pero también se va, porque es proximal. Entonces, esta se va, este se va, este se va, y entre estas dos, esta es la que tiene mayor especificidad. En un paciente que presenta obesidad central, cara de luna llena, hipertensión, intolerancia a la glucosa, acné, hirsutismo, ¿qué prueba diagnóstica precisa? O sea, estoy pensando en qué, Cushing. Entonces, el CLU, cortisol libre urinario, el cortisol urinario basal, es la prueba inicial para un Cushing. Se le hace un CLU y después de eso el dosaje CTH para ver si está elevado o normal y se le puede ir de la resonancia. ¿Cuál de estos fármacos pueden inducir a tiroiditis? Entonces, las tiroiditis por fármacos, recuerden, el más frecuente obviamente es amiodarona, pero también está el litio, interferón, interleuquina. El aumento de tamaño de la tiroides, o sea, un bocio, acompañado con dolor, bocio doloroso, con síntomas sistémicos de inflamación y tirotoxicosis transitoria, que suele presentar un hipotiroidismo típico de la tiroiditis subaguda. Paciente con cuadro de metrorragia, o sea, sangrado, y tumor uterino prominente. Entonces, tiene un sangrado con un tumor uterino prominente. Hay signo de tirotoxicosis. ¿Qué tumor uterino se puede asociar a tirotoxicosis? ¿No? Fundamentalmente se va a asociar, ¿no?, el coriocarcinoma, o sea, aquello que produzca hormona hormona gonadotropina coriónica, enfermedad de trofoblasto, característicamente enfermedad de trofoblasto, ¿no? Y va a incrementar, ¿no?, hormona gonadotropina coriónica. ¿Por qué? Este de acá va a actuar como TSH periférica a nivel va a tener acción de TSH y eso es lo que nos va a producir la tirotoxicosis. Paciente 64 años con antecedente de acromegalia reciente, controlado pero de larga data, hace más de 25 años. Cursa con cuadro obstructivo colónico, entonces un paciente acromegálico recientemente controlado, o sea, probablemente lo hayan operado, ya no tiene, pero ahora tiene un cuadro obstructivo colónico y hematoquesia, sangrado. ¿Qué incrementa en colon la acromegalia? Cáncer de colon. Incrementa la incidencia de cáncer de colon por malignización de los pólipos que son muy frecuentes. Mujer de 54 años con intolerancia al frío, piel seca, TSH de 40. Un TSH de 40. ¿Cuál es la dosis ideal de hormonas que debe recibir? Entonces, esto de tener TSH 40 o no interfiere. Acá es básicamente si es mayor de 50 y si tiene enfermedad coronaria. Es mayor de 50, entonces se baja a la mitad, 25 a 50. Ya no es 50 a 100. En una región del interior del África, se van a ir de safari, muy pobre, entonces zonas pobres del mundo. ¿Cuál cree que es la causa más frecuente de hipotiroidismo? En zona pobre del mundo, incluyendo Perú, va a ser el bocio endémico, porque el bocio endémico es déficit de yodo, y justo dice interior, o sea, si el interior quiere decir alejado del mar, no hay fuente de yodo. ¿Cuál es la característica de la presentación adrenal? O sea, ¿cuál es la característica de la presentación adrenal del hipopituitarismo? Un hipopituitarismo va a ser una insuficiencia suprarrenal al final.
Y lo característico es que es una insuficiencia suprarrenal de tipo secundario. Por lo tanto, ¿el perfil cuál es? ACTH bajo, cortisol bajo, aldosterona no se altera porque es secundario, ¿no es cierto? Entonces está igual, está normal, y como está normal la aldosterona, la renina también está normal. Entonces, ese es lo característico en lo que es la presentación, el perfil. Este es el perfil hormonal. Y clínicamente, ausencia de hiperpigmentación, característico ¿no? de los pacientes que hacen su insuficiencia suprarrenal secundaria. Una causa fisiológica de hiperprolactinemia, excepto, ahí está, no se olviden, excepto. Entonces, fisiológicas está gestación, lactancia, ajá, está el estrés, el ejercicio, incluso la estimulación del pezón, la gestación, la causa idiopática, pero el hipotiroidismo no es una causa fisiológica, sino es patológica. Paciente con poliuria polidipsia, con hipernatremia y glucosa normal. Entonces, con osmolaridad urinaria muy baja. ¿Qué tipo de hormona tiene? Entonces, en la poliuria, una poliuria, ¿no? Característicamente, o sea, más de 3.000 de orina al día, que cursa con hipernatremia y la glucosa es normal, entonces no debe haber glucosuria, y tiene una osmolaridad menor de 100, o sea, muy baja, eso es característica ¿de qué? Es característica de diabetes insípida. Diabetes insípida, producto de una hipofunción de la vasopresina. No hay vasopresina. ¿Qué tipo de hormona es la que tiene entonces? La vasopresina es una neuropeptídica. Paciente con severa hipotermia, mixedema severo, todo severo, bradicardia severa, trastorno del sensorio. Y miren, un PO2 en 64 y un PCO2 en 63, recórchelis. Este PCO2 lo puede matar. Primera medida, entonces claro, este es un paciente con coma mixedematoso, pero mientras le ponemos el adhidro, funciona y después la levo, se murió. Primero hay que ventilación, ABC, primero la ventilación mecánica. Paciente febril con hiponatremia, hipotensión y vitíligo, ajá, y febril. Es un paciente que de acuerdo a sospecha recibió hidratación, antibióticos y ya recibió hidrocortisona. Este es un paciente que se sospecharía insuficiencia suprarrenal. Entonces está en crisis, hiponatrémico, febril, hipotenso con vitíligo, ya recibió su antibiótico, su hidrocortisona, ¿no? Ahora, ¿qué va a recibir? ¿Qué podría ser más beneficioso? Podría ser la fludrocortisona porque tiene hiponatremia para mejorar la actividad mineralocorticoide. Paciente de 34 años, cuadro de osteoporosis e hipertensión severa. ¿A qué sospechamos? En un joven que se hace hipertenso severo y hace osteoporosis tan temprana, primera posibilidad, actividad de glucocorticoides, hipercortisolismo. Además tiene obviamente plétora facial, obesidad centrípeta, o sea, este es un Cushing. Se define como cuadro, se define el cuadro con un CLU elevado, o sea, efectivamente es un síndrome de Cushing. Y en la resonancia no hay adenoma pituitario, pese a tiene ACTH elevado. Entonces es un Cushing con ACTH elevado, eso quiere que debe ser que es secundario, debería ser un adenoma productor, pero no hay tumor, dice no hay adenoma. Entonces la ACTH debe estar siendo producida en forma ectópica, paraneoplásico. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipotiroidismo simbocio? Entonces, el hipotiroidismo simbocio es el hipotiroidismo secundario, o sea, el tipo central. Paciente con TSH casi indetectable, o sea, su TSH está súper bajo y hay una captación focal en radioyodo, pero focal, entonces es focal. Entonces, ¿cuál es el problema diagnóstico? Entonces, es hiperfuncionante y es focal, adenoma funcionante. Si fuera multifocal, ¿no? Adenoma multinodular, típico del Plummer. Y si fuera difuso, sería un Graves. En un paciente con bocio, tirotoxicosis, TSI muy elevados,
y refractario al tratamiento, ¿qué se recomienda? Entonces, un paciente con bocio, tirotoxicosis, ¿no? Que a pesar de todo es refractario al tratamiento, es un paciente que debe ir a una tiroidectomía total, ¿no? Porque este TSI elevado me está definiendo que esta es una enfermedad de Graves, y la enfermedad de Graves, si se le hace subtotal, suele recidivar. En un paciente con tirotoxicosis severa, con riesgo de vida, o sea, el paciente ha hecho una tormenta, recibió todo lo recomendado, pero sigue crítico, o sea, recibió ¿qué cosa lo recomendado? ¿No? Antitiroideo parenteral, beta bloqueador, yodo, se le ha dado dexametasona, virocortisona para bloquear la conversión periférica, se le ha dado todo y no ha habido mejoría. ¿Cuál es la posibilidad terapéutica? Sacar la hormona, y eso se hace con plasmaféresis. En una ecografía tiroidea, miren, un nódulo mixto sugiere la posibilidad, o sea, nódulo sólido y mixto de todas maneras sugieren probabilidad de malignidad. Solo el nódulo coloide, o sea, el quístico puro, es el que yo puedo descartar. Ya no le hagas nada. En un paciente desnutrido crónico e infectado, se encuentra T3 bajo, pero TSH normal. Si hay TSH normal, esto es eutiroideo. Pero como tiene un T3 bajo, es un eutiroideo enfermo. Entonces, ¿qué otras posibilidades tiene? O sea, claro, otra posibilidad, el resto va a tener un T3R. En realidad esto se hace, es RT3, así es lo característico, alto, y un T4 normal. Eutiroideo enfermo. Nódulo. ¿Cuál de los siguientes nos da patrón de no captación a radioyodo? Entonces, los que no captan, ¿no? Patrón de no captación. Los que no captan, fundamentalmente, es típica, ¿no? Pero este es excepto, ¿ah? Esto es, acá falta el excepto. Excepto. Entonces, patrón de no captación, excepto, entonces, no captación, la tirotoxicosis facticia, la tiroiditis, el estruma, el yodo exógeno no captan, excepto el adenoma funcionante que sí es hipercaptador. El síndrome de Cushing hipofisiario, o sea, el Cushing hipofisiario es aquel que produce ACTH elevado. Es también llamado enfermedad de Cushing. Se recomienda en la obesidad extrema con un valor de IMC, y la recomendación quirúrgica es, o sea, se considera obesidad extrema. O sea, ¿qué cosa es obesidad extrema? ¿A qué valor de IMC? Mayor de 50. Y la recomendación quirúrgica no tiene recomendación quirúrgica. Recuerden que no se opera a los extremos. Obesidad extrema es mayor de 50 y no se recomienda operar. Es una consecuencia frecuente del síndrome metabólico a nivel hepático. Entonces, a nivel hepático no puede ser colelitiasis. La colelitiasis se asocia a obesidad, pero no es hepática, es vía biliar, diferente. Hígado graso es el compromiso hepático. Es un riesgo respiratorio que se puede desarrollar asociado a obesidad. Entonces, a obesidad puedo hacer, ¿no?, hipoventilación alveolar. Generalmente eso lo hago durante el sueño asociado a apnea del sueño. No es un síntoma no es un síntoma de alta sospecha de diabetes. Entonces, de alta sospecha es las 4 P's: polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso. Acá tengo la polifagia. Después están nublamiento visual, la candidiasis vulvovaginal o la candidiasis, ¿no?, balano prepucial en el hombre, nublamiento visual, las parestesias. La poliacuria, no, poliacuria es a cada rato, eso es típico ¿de quién? De la cistitis. Respecto a la hemoglobina glicosilada, en el primer nivel de atención, según la guía nacional, ¿qué les dije? Que recomienda no utilizarlo, no utilizarlo por baja estandarización. Octeto ominoso, o sea, las causas de hiperglicemia, las 8 causas de hiperglicemia. En el octeto ominoso de la diabetes, ¿qué fármaco es útil para manejar el incremento de la lipólisis? Entonces, el que tiene más actividad
para parar ese incremento, esa lipólisis excesiva, es las glitazonas, la pioglitazona. En un paciente con diabetes, pero es pie diabético, si se le indica desbridación, ¿no? Está haciéndole desbridación, grado 3 es desbridación. Amputación parcial, eso es grado 4. Y antibióticos parenterales ha llegado entonces hasta el grado 4. Recuerden que grado 1 es básicamente limpieza. Grado 2 es paciente ya con limpieza más antibióticos orales. Grado 3, desbridación, curación diaria y antibióticos parenterales. Grado 4, todo eso más amputación parcial. Ok.